Sí, bienvenidos a esta edición súper especial de Ready, Reporte Francisco por Ready, su legado, su pelea con Milei, todo vamos a estar repasando. El Papa argentino y peronista, más que nunca, los momentos más graciosos también de Francisco y el fútbol, Diego, Messi, camisetas, San Lorenzo, por supuesto, todo sobre nuestro Papa Francisco, que hoy se fue al cielo. Así es. Francisco, informe especial de Ready. Recuerden acompañarnos con unos likes, con unos comentarios. Y empecemos ya mismo, porque amanecimos con la noticia, ¿no? Un día difícil. Y para arrancar me parece bueno empezar por ahí, porque es insoslayable la muerte, ¿no es cierto? La muerte está frente a nosotros, la muerte del Papa. Y me parece bueno repasar qué decía Francisco de la muerte. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Sí, sin duda, ahí está caminando hacia la luz el Papa Francisco. Esto pasaba esta mañana en la Piazza San Pedro, ahí en el Vaticano. La gente que comenzaba a acercarse y las campanas de la catedral que sonaban espaciadas, indicando el fallecimiento del sumo pontífice. Nunca pensé que iba a decir sumo pontífice al aire, pero tener que repetir tantas veces el Papa hace que uno termine diciendo eufemismos. Ahí las campanas sonaban, la gente que se estaba golpeando. Ya a esta altura hay una multitud en la Piazza San Pedro ahí para despedir al Papa. También se acercaban otros a dejar flores ahí en la Plaza San Pedro también. Flores. Y justamente quedémonos con flores. Porque cómo llegó y las imágenes del papado de Francisco. ¿Y por qué digo que nos quedemos con flores? Porque de ahí viene el Papa de flores, ¿no es cierto? Un Papa de flores. Una de las imágenes más conocidas del Papa es esta, el Papa viajando en el subte en los viejos vagones, con los asientos de madera, muy pintorescos y realmente muy incómodos, que te rompían la colita esos asientos de madera, pero lo veían normalmente. Incluso esa foto no la encontré, pero Adrián Lackerman le sacó otra foto en el subte una vez que se lo encontró, cuando todavía era Bergoglio. Solía viajar por la línea A desde Flores hasta, incluso cuando era ya arzobispo de Buenos Aires, se iba hasta la catedral con la línea A del subte. Además hizo su gran tarea pastoral ahí en las villas de Flores, en particular en la 2124. Una vecina de la 2124 hablaba del Papa Francisco. Esta es la Virgen que el padre Bergoglio la bautizó, la Virgen de Luján, que está a donde está él en el Vaticano, está al lado de él. A él no le importaba venir a la casa de la Chicho, a la casa de cualquier gente que nosotros necesitamos su ayuda. Excelente, no le importaba, ahí lo conocía todo el mundo, ahí en los barrios desde Flores llega Papa. ¿Y cómo es que llega Papa, el Papa Francisco? ¿Qué pasó en ese cónclave? Nadie lo esperaba realmente, la elección de Bergoglio como Papa. Y un poquito, yo sé que todos ustedes también que buscan de la política y de la rosca obviamente no existe solo en las listas de diputados y demás cuestiones. En el Vaticano también hay rosca. Un poquito de esa rosca vaticana. ¿Cómo fue la elección en la voz del propio Francisco? Y bueno, y así empezó el conclave. Los periodistas decían que a lo más yo era un kingmaker, que bueno, un elector. Mira la que tiró. Un gran elector que indicaría alguno. Y estuve en paz. Se empezó la primera votación martes a la noche, segunda miércoles a la mañana, tercera miércoles antes del almuerzo. Y el fenómeno de las votaciones ahí siempre, no solo en el conclave, en estos grupos, es un fenómeno interesante. Hay candidatos ya fuertes. Rosca vaticana. Hay mucha gente que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige 6, 7, que son los votos depósito. Entonces yo
deposito el Porque voto no se vota en usted. blanco. Y cuando veo ya quién va, se lo doy. O sea, es como una provisoriedad. Eso es general en las votaciones de grupos grandes, ¿no es cierto? O sea, sí, yo tenía algunos votos, pero depósito. Depósito, era el depósito de votos que no iban todavía los candidatos, eso era la rosca del cónclave vaticano, pero la cosa cambia. Escuchen esto porque es increíble, cómo empieza a ser una opción cada vez más fuerte Francisco y el diálogo que tiene con un cardenal Humes, el cardenal Humes, que termina definiendo su nombre papal, mirá. Pero nada, realmente hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo. Un poquito rosqueado igual. Yo vi algún signo raro, pero me pregunta por la salud, esas Está cosas. bien. Ah, ¿cómo Esas está de cosas salud? que- ¿Cómo está y vos, ya Jorge, de cuando salud? volvimos a la tarde, se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. Medio como el técnico, ¿no? ¿Cómo estás para atrás, ¿Qué me Jorge? pasó a mí? En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad al cardenal Humes. Un mes, le Y dice para a mí es un Humes. grande. A la Otra edad cosa que me tiene, cae bien. Es el delegado de la Conferencia Episcopal para la Amazonia. Y va allá y se mete, y va en barca, y va visitando las iglesias, y lo tenía al lado, y ya a la mitad de la primera votación de la tarde, hubo 2, hubo una segunda, cuando se vio la cosa, se me acercaba así y me decía: no te preocupes, así obra el Espíritu Santo. Tira Me chiste. causaba gracia. Después, en la segunda votación, cuando se alcanzaron los 2/3, siempre se aplaude, ¿no? En todos los conclaves aplauden. Y sigue el escrutinio. Y él ahí sí me besó y me dijo: no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. La elección del nombre de Francisco fue por esa, no te olvides de los pobres, por eso eligió Francisco. Y cerremos con este momento de un poquito la rosquita de lo que fue el cónclave vaticano. Un saludo a todos los que están conectados en el chat. Perdón a los que quieren otro tipo de contenido, si no les interesa repasar al Papa. Decidimos hacer esto porque nos parece un tipo muy importante, quizás uno de los argentinos más importantes de la historia, seguramente. Así que vamos a seguir repasando este papado, este hombre, gran hombre que nos dejó en el día de hoy. Finalmente, un poquito más de rosca. ¿Cómo reacciona cuando finalmente lo eligen y qué se acuerda o no se acuerda? Mirá. Yo, mientras la votación, rezaba el rosario. Solía rezar los 3 rosarios diarios. Tenía mucha paz, yo diría hasta inconsciencia. Lo mismo cuando se dio la cosa, y para mí ese fue un signo de que Dios quería eso. La paz, hasta el día de hoy no la he perdido. Paz. Pero es algo de adentro, como un regalo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hice? No sé. Me hicieron parar, me hicieron preguntar si aceptaba. Ya no se acuerda. Dije que sí, no sé si me hicieron jurar algo, no me acuerdo. No sé si me hicieron jurar algo. Espero que no le hayan hecho firmar nada raro ahí en ese momento. Lo agarraron todo confundido. Bueno, eso fue un poco el cónclave y finalmente pasa esta imagen que tenemos todos en la cabeza. Ese señor que movía la cabecita tanto. Apemus papa, mira. Annuncio vobis, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. El suspiro del piso de TN. Sibi nomen imposuit Franciscum. Francisco. Bergoglio y el nombre es Francisco. Estamos sorprendidos. Bueno, sorpresa para todo el mundo este momento. Y finalmente ahí, bueno,
después de esto, después de este gran momento, ahí cuando sale el señor de la cabecita, finalmente sale al balcón ya como Francisco Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Argentina, el grito de Argentina. Argentina, boludo, ahí en la Plaza del Vaticano. ¿Cómo no va a ser importante esto? Argentina, y ahí sale el Papa, mira lo que es. Ahí está, Jorge Bergoglio. Y Julio Bazán, el informe también, lo tengo con esa bollo. Y a todos los cristianos del mundo. ¡A todos los cristianos del mundo! ¿Y cómo olvidar, ¿no? También lo que fue esa cobertura de Julio Bazán. Yo lo tengo el recuerdo en mi cabeza y hay un videíto, otro videíto que en el que se lo ve con imagen en el momento que eligen al Papa y Julio Bazán le dice, mostrame a mí, y le llama a la cámara y dice, ¡Oh, Bergoglio! Vamos a ver ese momento. Ecclesia Cardinalem Bergoglio. ¡Dale! Bergoglio, hay Papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos, hay un Papa argentino. Esa voz finita, inigualable. ¡Viva el Papa argentino! ¡Viva! ¡Hay júbilo! ¡Papa argentino! Realmente no lo esperábamos, fue una gracia del Señor. Bueno, una gracia. Bergoglio, ¿cómo olvidarme de eso, eh? Y vamos a repasar algunas imágenes del papado del señor Bergoglio. Francisco, de entrada nomás ya marcó lo que iba a ser un poco el rumbo. Visitó, la primera visita que hizo fue a la isla de Lampedusa, una isla donde van en general los migrantes, los refugiados que vienen de África para Europa, que está ahí en el medio del Mediterráneo, y por eso queda ahí a mitad de camino. Impresionante. Más imágenes y contrastes de Francisco. Por ejemplo, el Palacio con Biden, que es católico, de presidente, cuando era presidente de los Estados Unidos. Francisco marcó un hito sin precedentes ahí, hablando en el Congreso, en el Pleno del Congreso de los Estados Unidos. Por un lado el Palacio, la calle. Cumpleaños del Papa, ¿qué hizo en uno de sus cumpleaños? En varios de cumpleaños hizo lo mismo. Ahí desayunando en el Vaticano con los mendigos que estaban en la Piazza San Pedro pidiendo unas monedas. Los invitó a comer por su cumpleaños. Otros contrastes. En Filipinas, por ejemplo, dio la misa más multitudinaria de la historia. 6 millones de personas viendo al Papa Francisco en Filipinas. Y también dio la misa en San Pedro, menos multitudinaria de la historia. Esta misa, ¿cómo olvidarlo? 27 de marzo de 2020, plena pandemia, caminando solo por la explanada, camino a la catedral. Tremenda imagen también, ¿eh? Qué imágenes nos dejó el papado de Francisco, ¿eh? Papa Mundial. Por ejemplo, le besó los pies al presidente de Sudán del Sur en el medio de una guerra civil. También dio una misa frente al monumento del Che en Cuba. De hecho, fue mediador ahí en el principio de su papado en un conflicto. Recuerdan que durante un muy breve tiempo, tampoco duró tanto, el gobierno de Obama le sacó el bloqueo a Cuba, y eso fue gracias a la mediación del Papa Francisco. En ese mismo viaje se llegó a reunir con Fidel, que todavía estaba vivo. Decíamos, Papa Mundial, pero también un Papa claramente argentino. Un Papa argentino, y él mismo lo dice. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino, con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también, y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. Mi patria, que no, ni no, patria argentina, bueno, que no ni no es muy uruguayo. Pero Papa argentino, y por eso había furor acá. No sé si recuerdan aquellos días cuando de la fumata blanca y demás, se produce una papamanía en la Argentina que incluye
al programa Sin Codificar y la cumbia papal de Yayo. De la Argentina que quedó afuera de la elección para Papa, pero tenemos Papa argentino. Aquí está, cumbia papal. Dámela cuando quiera, vieja. Sí. Qué lindo. Arriba la mano los apostólicos romanos. Arriba la mano los apostólicos romanos. El que no hace palmas es hijo del diablo. Dale. Inri. Francisco I te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. Brasilero, que amarrado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Qué gran momento este. Maradona y Pancho 1 son más grandes que Pelé. Los mexicanos lo gritan en las canchas. Francisco es argentino. Y el Papa no se mancha. Excelente la cumbia papal, Bueno, podemos volver. Hay algo muy maradoniano en el Papa, lo decíamos un poco ahí en la apertura. Después vamos a repasar también algunas cositas, encuentros del Papa y el Diego, Pero antes, otra cosa. El Papa, polémicas, discusiones políticas, agárrense el orto, porque las decisiones políticas del Papa realmente son tremendas, Sin duda un gran tema de él fue el de la migración, el de los inmigrantes, ¿no es cierto? Gente desesperada que intentaba ingresar a Europa, a Estados Unidos. En una entrevista le preguntaron por el muro de Donald Trump, ¿y qué contestó? Esto, mira. Un muro termina prisionero del muro que levantó. Y eso es ley universal. Y eso se da en el orden social, en el orden personal. Si vos levantás un muro en tu persona, terminás prisionero de ese muro que levantaste. Terminás prisionero de tu propio muro, Donald Trump. Y si quieren una definición un poquito más fuerte, le pregunta el periodista español que lo estaba entrevistando sobre otro muro que queda ahí en España, bueno, en el enclave español ahí en Marruecos, en Ceuta, y le habla de un alambre de púa que tiene unas púas, ¿no es cierto?, para lastimar a la gente. Miren lo que contesta Francisco. No es un muro, pero es una valla metálica que separa España, la ciudad de Melilla, de Marruecos. En esa valla quería enseñarle unas cosas que han puesto desde ya hace años en esa valla, que son estas cuchillas que adornan la valla, que provocan cortes en los migrantes que intentan saltarla. ¿Qué opina de este tipo de inventos? Pienso que si mi mamá o mi hijo o mi hermano necesitado de todo se arriesga a pasar y le pasa eso, lo viviría con mucho dolor. Y cada uno de los que hace eso es mi madre, mi hijo, mi hermano. Agarrate el orto, ahí está, ¿viste? Y si querés definiciones de justicia social para un concepto que está tan discutido hoy día, justicia social, de eso habla el Papa. Con ese aporte. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente que si no se modifica va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados, si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. He really said tierra, techo y trabajo, tomá, para vos, Grabois, tomá, sosteneme la cerveza, Grabois. Y por si te parece que habla de los derechos sociales, pero no habla por ahí tanto de los ricos, un poquito de Papa hablando de los ricos. Pocos ricos, cada vez más poderosos,
y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Es importante, qué importante que un papa haya dicho estas cosas, ¿eh? Por eso estamos haciendo este especial, con todo lo que nos dejó Francisco. También bancó muchísimo a los jóvenes ahí que salían a expresarse. Esto creo que es en Brasil, ahí 2014, había muchas manifestaciones en ese momento, y no solo los bancó a los jóvenes que salían a expresarse políticamente a las calles, sino que los arengó. Mira. Tu corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que en tantos jóvenes en muchas partes del mundo han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. Mira. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes la música épica es la edición original, protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Ah, la mierda, Bueno, otra definición política importante del Papa en el medio de todo esto, su relación con las disidencias, con las homosexuales. Aceptó incluso participar en un documental muy interesante, les recomiendo verlo si no lo hicieron, creo que estaba en Netflix si no me equivoco. Un documental que hizo con muchos pibes jóvenes, uno de ellos era un chique no binario, no sé, que imagínate, si a mí me ponen cómo nombrarlo, imagínate ser jefe de la Iglesia Católica y sentarte a que esos pibes te hagan preguntas. Este cruce tuvo con ella. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. ¡Pah! Mirá. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Tremendo, de las de la iglesia, ¿no es cierto? Tremendo, bueno, el Papa. Y mirá, una última comita que quiero marcar también, que él plantó, bueno, las banderas, que tengamos en cuenta que es el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el Vaticano, en Roma, todos sabemos, o sea, el Papa anterior a él había estado en las juventudes hitlerianas, convengamos eso. También marcó su posición con respecto a las mujeres, a la participación de mujeres, si bien la Iglesia no es que se recontra remil abrió las mujeres. Quiero marcar una cosita, hace una semana
semanas nomás, cuando él le dan el alta de que había estado internado en el hospital, ahí ya visiblemente mal de salud, aprovecha para dar también un mensaje acerca de qué pasa cuando mandan las mujeres. Grazie, e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, che sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Cuando comandan las mujeres, las cosas funcionan. Eso decía el Papa hace algunos días nomás. Pero vamos a justamente un poquito de risas. Sí, el Papa de las risas, un Papa con mucho humor, por eso está buenísimo lo que le dice, eso no lo había notado, porque en el encuentro que tiene muy famoso con Luquitas Rodríguez, el Papa también, hace relativamente poco, creo que fue el año pasado, si no fue el fin del anterior, Luquitas, él le dice a Luquitas, gracias por las risas, cuando le dicen es un pibe que es humorista y hace reír mucho a los jóvenes argentinos, pero Luquitas Rodríguez, cuando lo saluda el Papa, lo primero que le dice es, gracias por el humor, mira. Francisco Lucas Rodríguez, soy humorista en Argentina, soy comediante, gracias por el humor. O sea, es como lo quieren. Gracias por el humor. Muchas gracias. Gracias por hacer reír. En serio, Gracias por hacer reír, dice. Pero dice, gracias por el humor. Luquitas, me gustó eso, porque realmente era un Papa con muchísimo humor. Uno no piensa la combinación de Papa y humor pueden estar reunidas en una sola persona. Mira, este momento con un nene argentino. Mira. Ahí va con el guardia suizo, le agarra la mano, la gente aplaude. Pero el nene es revoltoso, la verdad que los padres se podrían poner las pilas. Finalmente. Escucha. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Escucha. Es argentino, indisciplinato. Remate y todo, es argentino el nene, indisciplinato. Otro niño, Papa, y otro niño colombiano, que en este caso le chorea la silla al Papa, mirá. En un hecho inusual y que despertó la risa de los asistentes a la celebración del Día de la Familia, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, un pequeño niño le robó la silla al Papa Francisco durante su intervención en la ceremonia eclesiástica. El niño estuvo parado junto al sumo pontífice, pero llegó el momento en el que se cansó y decidió sentarse en el lugar del Papa, quien con la naturalidad y sencillez que lo caracteriza, en ningún momento se mostró perturbado por la presencia del niño y lo dejó pasearse a sus anchas. El hecho generó gracia, pero hubo quienes se preguntaron si se trataba del futuro Papa. No, ¿cómo va a ser? Porque se sentó en la silla. Bueno, mal gusto el informe de RT. Pero otra niña que le chorea el solideo, que es el gorrito este que usan. Mirá. Se acerca a saludar. ¡Toki! Bueno, la verdad que siempre hay con buen humor tomaban las cuestiones, o casi siempre, después vamos a ver una que no tanto, pero otro cruce, gente que se acerca a saludarlo, en este caso uno mexicano. Si ve que son mexicanos, ¿y qué comentarios el Papa? El mismo que hubiese dicho yo, de borracho, mirá. ¡Papa! ¡Te esperamos en México! ¡México, Papa! Bienvenido en febrero en México. Con tequila. Y con mucho tequila, hermano, padre, la bendición. Pero con muchísimo tequila, no mames. No mames, padre. Con tequila le pregunta al Papa qué grande. Hasta tiraba también chistes hechos y derechos del Papa. Quizás no lo más moderno del mundo, pero te tiraba sus buenos chistes, mira. En Argentina si venera tanto Sant'Antonio. Sì. È il patrono delle ragazze che chiedono fidanzato. Quale abbiamo tanti? Sono ancora giovani. Ahí mete il chiste, mira. Quando hanno 20 anni chiedono a Sant'Antonio che venga, che abbia, che tenga e che convenga. Dopo a 30 anni se non è arrivato tornano a Sant'Antonio che venga e che tenga. E a 40 Sant'Antonio che venga, come
Bueno, no es el chiste más deconstruido del mundo. Tengamos en cuenta que es el sumo pontífice, jefe máximo de la Iglesia Católica. Bueno, y un señor de 88 años que acaba de pasar a la inmortalidad. Otro chiste más, a cardenales, en este caso, con los que se juntó a tener un almuerzo, y escucha el comentario que hace. No es usual que tengamos la reunión comiendo, la única vez, la primera vez que la tuvimos. No había lugar donde meternos. Entonces, bueno, tomamos un almuerzo y será más relajada. Muchas agradecemos. Un poco de vino les va a soltar la lengua. Y van a decir la verdad. Chistazo, metía el Papa, chistazo, le va a soltar la lengua y me van a decir la verdad, Y una que él no lo hizo con humor, pero a mí me hizo reír muchísimo. Una imagen para cerrar este momento cómico, el Papa y las risas. Una señora que lo agarra medio violentamente, mal, y el Papa no se la bancó. ¿Y qué hizo? ¡Saca la mano, mirá! Ahí viene saludándolo, más bien, todos bien, le dan la mano, hasta que esta señora oriental se hace la señal de la cruz. Y claro, él se va y la señora oriental no, pero le tira la mano y no lo suelta. ¡Saca! Y le pega un poquitito así en la mano para que... ¡Saca la mano! Ahí va, un poquitito. ¡Pero soltalo! Está bien. Si yo hubiera hecho lo mismo realmente. Grande momento. Algo parecido a eso es lo que pasó con el presidente. El Papa versus Milei, Nos vamos a meter un poquito en el barro de esto. La relación con Milei fue esquiva, recuerden, representante del maligno en la tierra, así lo calificó Milei en su momento, que ahora, bueno, anunció que viaja a Italia para participar de las exequias del Santo Padre Milei, y además tuiteó esta mañana el presidente, adiós, con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse, ¿no es cierto? Aunque algunos de los seguidores de Milei siguieron sintonizando con el Milei anterior, que odiaba al Papa Francisco. Por ejemplo, esta cuenta, que es Mr. Chainsaw, dice: murió el Papa Francisco, representante del mal en la tierra. No le van a poder mandar más rosarios a Milagro Sala ni a Vudú, ni se va a poder sacar fotos con dictadores como Maduro y Miguel Díaz. Anda a decirle, Adolfito, a la concha de tu madre. Todas bien, Javo, todo marcha de acuerdo al plan, y lo arroba a Javier Milei, como si fuera un nuevo logro del gobierno de Milei, la muerte del Papa Francisco. ¿Pero a qué se refiere este muchacho? Con Adolfito, a esta nota que hizo con el gato silvestre el señor Papa el año pasado, y le decía esto. Por eso mencioné síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona. Pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Ahí está, por eso se decía, anda a decirle a Adolfito. Se hicieron cargo, porque obviamente estaba hablando de Milei, aunque no lo nombraba. Por estas cosas debe ser que Milei lo detestaba al Papa Francisco. Por ejemplo, este tuit de 2018 en el que decía: dedicado a Pontifex, zurdo, hijo de puta, que andás pregonando el comunismo por el mundo, sos el representante del maligno en la casa de Dios, viva la libertad, carajo. O también lo decía también al aire, en la televisión, mira. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Bien. Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, el lo Papa, repite. Sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Mirá, para que Canosa, que en ese momento era muy amigui del señor Milei, le diga:
¿No te parece mucho lo del Papa? Siempre beboteando Canosa. ¿No te parece mucho eso del Papa? Bueno, esto que provocó estos tipos de expresiones del señor Javier Milei, que se diera un gran momento para mi gusto en el debate en el que Sergio Massa aprovechó un momento que le tenía que preguntar a Milei y le dijo esto. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Ay, bueno, estaba arrepentido por ello, pero la verdad que el Papa Francisco no evitó, a pesar de que no puede estar declarando todos los días acerca de la tapa de Clarín, digamos, de ese día, y decir, che, no, que hay que subir el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES, no va a hacer eso el Papa Francisco, pero aún así hubo momentos en que se metió directamente con la realidad argentina, y uno de esos fue hace relativamente poco, en septiembre del año pasado, después de una de las represiones grandes de Patricia Bullrich, la primera gran represión de Patricia Bullrich con la marcha de los jubilados ahí en septiembre del año pasado. Francisco agarra el micrófono con pelota dominada, ¿y qué te dice, Panchi? Esto. Una represión, un filmado de una represión. No sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. ¡Pah! En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. ¡Pah! Drop the mic. Bueno, con razón, es verdad, le tiene bronca señor Javier Milei, sin contar otro episodio, que algunos dicen que fue a propósito. Yo no estoy en condiciones de afirmarlo, menos el sumo pontífice, no puedo pensar mal de él, pero algunos dicen que esto fue a propósito. Transmisión oficial en español del Vaticano, la visita de Milei junto a su hermana Karina, y esto decía el locutor oficial del canal del Vaticano en español. Informamos que en la Santa Misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y también el gobernador de la provincia. No es esposa, no es esposa, no es esposa para nada. Ay, y cerramos un poquitito de Francisco y el fútbol, En principio, un encuentro con Diego, unos buenos chistes, dos potencias se saludan, le dijo el Diego, así lo contaban en C5N, creo. Tuvo la potestad de encontrarse con enormes autoridades mundiales a lo largo de toda su carrera deportiva, ¿no? Y él entendió que, más allá de esto, encontrarse con el Papa Francisco hacía una diferencia enorme, muy grande, muy distinta a otras. Que con absoluta humildad Diego le dijo, usted es más grande que yo, el mundo lo necesita, ¿no? También usó la humorada de decir, bueno, dos potencias se saludan, ¿no? Le regaló una camiseta que usó en su momento más glorioso, Diego, ¿sí? La número 10, como siempre, al Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, y no sé si tienen por ahí la imagen de lo que fue la firma de esa camiseta, que me mata, que dice, para Francisquito, le dice a Maradona, y con todo mi cariño y mucha paz para Francisquito, le dice, con todo mi cariño y mucha paz para todo el mundo, Diego, pero le dice Francisquito, al Papa Francisco, solo Maradona le puede decir Francisquito. Mirá este momento también, Papa Francisco y fútbol, en eso estamos.
Un cardenal brasilero, previo al Mundial 2014, ¿qué hace? Le dice, no seas hijo de puta, no vayas a rezar por Argentina, le dice el cardenal brasilero, mira. Quería pedir un favor y me dijo una sola palabra. ¿Qué decía? Neutralidad. Porque la copa es nuestra. Digo, ¿pero por qué me pide eso a mí? Porque San Lorenzo estaba abajo. Usted rezó y salió campeón. No rece por Argentina. Obviamente, ¿no? San Lorenzo, gran amor del Papa Francisco. Así que para cerrar todo este momento hablando del Papa con humor, se le acercan ahí en una de sus recorridas ahí post-misa en la Piazza San Pedro y le piden que le dé una bendición a un hincha de Huracán. ¿Y qué hace el Papa hincha de San Lorenzo? Escuchá la bendición que le da. Dígale que rezo para que se pinche el globo. Está haciendo malo. Ay, díganle que rezo para que le pinchen el globo. Bueno, esto fue un poco Francisco por Ready, Reporte Francisco, un programa especial para recordar a, sin dudas, uno de los argentinos más importantes de toda la historia. Orgullo del Papa argentino que tuvimos, nuestro Papa, mirá qué bien que le hizo al mundo. Gracias por acompañarnos, pongan likes, comenten, fue un programa muy especial, muy sentido que hicimos, así que acompáñennos, difúndanlo, que los necesitamos, a todos ustedes. Gracias. Renovate. Re 107.3